Bien, dice así el capítulo 4, verso 11 de la palabra de Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de los 5 ministerios. El apóstol Pablo a la iglesia de Efesio. ¿Para qué Dios constituye? Yo no puedo como pastor constituir a un pastor. Yo puedo entrenar al que Dios constituye, pero Dios no puedo, gloria a Dios, darle llamado al que estoy entrenando. Yo puedo entrenar al que Dios llama, pero no puedo darle llamado al que entreno. Así que ¿quién llama? Dios es el que llama. ¿Basta con el llamado nada más? No basta con el llamado. Porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que lo importante no es que tengas un llamado, lo importante es que seas escogido para ese llamado. Y si Dios llama a muchos, ¿por qué escoge poco? Porque en el camino muchos son dados de baja. Muchos son dados de baja con llamados, con dones. ¿Por qué son dados de baja? Algunos por desleales, porque no pasan la prueba de la lealtad. Porque mucha gente es leal cuando todo está bien, pero desleal cuando todo está mal. Como la mujer que es buena con el hombre y leal cuando tiene plata, cuando no tiene lo deja. Eso es lealtad. Y ahí se lo dejo porque la mujer puede ser un país. Así que la prueba de la lealtad es una prueba que Dios le hace a todos sus ministros. Y muchos son leales en la época buena. Así que Dios va a probar la lealtad en la época buena, pero también la va a probar en la época mala. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ya pronto a morir en la cruz, le dice, porque le habían quedado pocos discípulos, se habían ido unos, porque Jesús hablaba muy duro. Cuando dijo, tienen que comer mi propia carne y beber mi propia sangre, se fueron muchos discípulos. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús dura esta palabra, Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse pues. Pero mi mensaje no lo cambio. Así que Jesús había perdido muchos discípulos en un momento de persecución, en un momento parece que el ministerio de Jesús empezó a crecer con muchos discípulos, tuvo un esplendor, pero empezó como un ocaso. Todo ministerio tiene su momento de auge, pero también tiene su momento de prueba. Ahora, gloria a Dios, nos tocó a los venezolanos la época de prueba. Ahora le tocó a la iglesia la época de prueba, gloria a Dios. Y en esta época Dios está probando muchas cosas, porque después que Dios la pruebe, Dios entonces, gloria a Dios, va a escoger. Cuando Dios escoge, Dios entonces da herencia, gloria a Dios. Y a quien Dios le da herencia posee influencia. Así que, iglesia, los que estamos acá, Jesús les dijo a esos discípulos que le habían quedado pocos de ellos, les dice, porque vosotros habéis estado conmigo en mis tribulaciones, yo os asigno un reino. Jesús les estaba diciendo, yo les voy a dar posiciones, yo les voy a dar lugares, yo les voy a dar premios, yo les voy a dar recompensa, porque vosotros habéis estado conmigo en mis tribulaciones. Hubo gente, muchos discípulos que estuvieron conmigo en medio de las sanidades, en medio de la abundancia, en medio de la bendición, pero cuando llegó la prueba huyeron y se fueron. Ustedes se quedaron, pasaron la prueba de la lealtad, por lo cual yo les asigno un reino. Hay una iglesia que está siendo probada, hay gente que está siendo probada, gloria a Dios, y si aguantan la prueba, y si aguantan la dificultad, y si aguantan la injusticia, y si aguantan muchas veces hasta el maltrato, gloria a Dios, van a ser bendecidos tremendamente, porque Dios le va a asignar un reino. Este es un mensaje para darle carácter a la iglesia. Esto es un mensaje para darle carácter al liderazgo. Esto es un mensaje para darle madurez, gloria a Dios, a lo que Dios está llamando y Dios va a escoger próximamente para lo que va a hacer con nuestra nación, porque vienen días de gloria para ella. Así que Pablo le dice, Dios constituye a estos profetas. Estos profetas no son gente que simplemente tienen llamado. Pablo está hablando de gente como él, de gente que tiene el llamado de él, que no es solamente un nombre. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis. Eran
apóstoles de testimonio, eran apóstoles que habían sido sometidos a la prueba. Pablo decía a los filipenses: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Él estaba diciendo: he pasado por unos procesos de Dios donde Dios me ha enseñado, donde Dios me ha entrenado, gloria a Dios. Entonces cuando Dios pasa en la prueba, Dios entonces te bendice, Dios entonces te eleva, Dios entonces te premia. Así que Pablo llegó donde estaba a través de un proceso. En la Biblia todo está en estado de semilla. En la Biblia, según la palabra, todo comienza como semilla, pero no se queda como semilla. La semilla para alcanzar su destino. El destino de una semilla no es morir como semilla. El destino de una semilla es convertirse en un bosque. Así que cuando Dios ve semilla, no está viendo una semilla, está viendo el bosque. Pero Dios sabe que tiene que pasar por un proceso la semilla para convertirse en un bosque. La semilla, aunque tiene el potencial de ser un bosque, no lo es en sí misma, al menos que no pase por un proceso de desarrollo. Eso sucede, gloria a Dios, con lo que Dios llama. Cuando Dios llama a una iglesia, cuando Dios llama a un hombre de Dios, cuando Dios llama a alguien para algo, sea quien sea, Dios entonces está en estado de semilla. Dios lo llama para un propósito que Él ve allá, porque Dios no ve lo que está aquí, Dios ve lo que Él va a planear allá, lo que Él va a hacer contigo allá, y comienza a trabajar acá con lo que Él vio allá, y lo que está acá está en estado de semilla. Pero Dios, a través de un proceso, gloria a Dios, le forja carácter, le forma actitud, y una vez, gloria a Dios, que ha pasado por estos procesos, Dios lo escoge, y ahí es cuando comienza, gloria a Dios, su momento de influencia. Escucha, iglesia, escucha, mi hermano, porque todos los que estamos acá tenemos llamado. Pastor, este mensaje es para pastores. No, tú tienes un llamado. Tú no eres un número en un montón. Tú no eres una casualidad biológica. Tú estás acá porque Dios quiere, gloria a Dios, que tú hagas algo que requiere tu presencia en este tiempo. Por eso naciste. Y hay un propósito de Dios en ti. Pero hay gente, sobre todo los jóvenes, que se me acerca: pastor, siento un llamado, pastor, siento esto, tremendo. Tienen dones, porque los dones vienen para el llamado. Tengo un llamado a la música, tienes que tener el don. Alguien no me puede decir: tengo un llamado a la música, y no tiene nada de don de música. Según el llamado es el don. Así que no hacemos nada por ello, es gratis. Dios nos los da. Pero con llamado y con don te puedes ir al infierno. Lucifer tenía un llamado y tenía dones en abundancia, y se convirtió en diablo. Así que dones y llamados no impresionan a nadie. Dones y llamados no garantizan nada. Eso es semilla. Lo que garantiza es proceso. Los lugares donde Dios te mete para enseñarte. Por eso Pablo decía: esta prueba me ha causado un excelente peso de gloria. O sea, estas tribulaciones nos causan un excelente peso de gloria. Lo que hace en el cristiano las pruebas es forjar carácter, forjar actitud, forjar fe, que hace que Dios te escoja para un destino. Es el proceso en el cual la semilla se convierte en bosque. Iglesia, lo que estás pasando ahora es el proceso de Dios para convertirnos en un gran bosque que hará mucho ruido en nuestro país. Lo que está pasando en tu vida no es para destrucción. Dios tiene un plan y Dios está en control de lo que está pasando. Dios no ha perdido el control de la situación en nuestro país. Dios no ha perdido el control de la situación en tu vida ni en tu familia. Dios está en control. Créalo, iglesia. Así que el apóstol Pablo está hablando de estos hombres que realmente tienen llamado, pero tienen llamado porque fueron escogidos. No está hablando de los que se dicen apóstoles por ahí, de los que se dicen maestros. Muchachitos que salen y son maestros y quieren por las redes sociales corregir sin ningún tipo de fruto ni de testimonio. Simplemente con palabras, porque dicen que tienen llamado, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Puedes tener un llamado, pero si no has sido escogido porque no pasaste la prueba de lealtad, no importa cuánto don tenga, no importa cuánto intelectualismo, no importa cuánta doctrina, gloria a Dios, Dios nunca te escogerá por tu doctrina. Dios nunca te escoge por tu intelectualismo. Dios nunca nos escoge por nuestras capacidades. Dios nunca nos escoge por nuestros dones. Dios nos escoge, gloria a Dios, cuando pasamos las pruebas a que Él nos somete. Por eso Pablo le dice a la iglesia, no es Pablo, Santiago 4 habla y dice:
entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y Pablo está hablando de herencia, o Santiago está hablando de herencia. De herencia. Y está diciendo que no puedes recibir la herencia aunque la tienes mientras eres niño, aunque es señor de todo, sino que esa herencia está en manos de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo era un experto hombre de ley también, y también hablaba de estas cosas. Así que cuando Santiago habla de esto, cuando el libro de Gálatas habla también de esto, acerca de la herencia que tenemos producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el libro lo aclara y dice que aunque la tenemos mientras seamos niños, no la podemos disfrutar, aunque es señor de todo. Y dice que nada difiere del esclavo, sino que esa herencia que es la influencia de Dios para la iglesia, esa herencia que es el dinero que Dios tiene para la iglesia, esa herencia que es el reinado que Dios tiene para la iglesia, mientras la iglesia no alcance madurez, mientras el liderazgo no alcance carácter y desarrolle carácter, va a estar en manos de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Está escuchando, iglesia? Todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza no está en manos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene madurez, porque es niña. Usted no le da dinero a niños, no le da una herencia a un niño. Nuestras leyes la prohíben, y las leyes universales en todas las naciones no le permiten. La herencia pasa a tutores y cuidadores. Ahorita está en tutores y cuidadores que también no son los mejores. Pero va a llegar un tiempo en que la iglesia va a ser escogida porque desarrolló madurez y desarrolló carácter. En que hombres de Dios se van a levantar con madurez y carácter. Y ahí es cuando se acabó el reinado de Satanás y la iglesia comienza su época dorada y de gloria. Qué importante, iglesia, no es seguir cayendo en esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué Dios pone a estos hombres de Dios? ¿Para qué Dios pone a estos apóstoles? ¿Para qué Dios pone a estos hombres que tienen testimonio? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo está diciendo que la iglesia necesita someterse a la autoridad de estos verdaderos hombres de Dios para perfeccionarse. Pero la iglesia lo ha hecho al revés. En vez de lograr que la gente primero llegue a una unidad de la fe, se han dedicado a desarrollar conocimiento. Primero conocimiento. Pero dice la Biblia, unidad de la fe y conocimiento. La iglesia se ha dedicado a formar la gente intelectualmente y doctrinalmente. Y eso no está mal. Eso es parte de lo que los hombres de Dios deben hacer, pero no es lo único que deben hacer. Pero lo que pasa es que es más fácil formar intelecto que desarrollar carácter y desarrollar actitud en la gente. Yo he aprendido pastoreando y desarrollando carácter en los servidores que es más fácil sacar un demonio, que es más fácil sanar un enfermo que cambiarle la mentalidad de fracaso y las malas actitudes y las mañas a alguien. Por eso se necesita proceso y se necesita el Espíritu Santo. No es una obra de un hombre de Dios solamente. Es una obra del Espíritu Santo y de verdaderos mentores espirituales. Así que el apóstol Pablo está hablando de que debe estos hombres de Dios desarrollar en la gente una unidad de la fe. ¿Qué es fe? Fe no solamente es mover una montaña. Fe se refiere a nuestro sistema de creencias que nos dan actitud. Porque la actitud de un hombre de Dios, la actitud de un creyente, ¿de dónde viene? De su sistema de creencias, de su sistema de fe, de lo que cree. Lo que tú crees va a determinar lo que tú eres. Lo que tú crees va a determinar cómo tú actúas. Así que cuando Pablo está hablando de fe, Pablo está, allí a los Efesios está hablando de carácter, está hablando de actitud. Porque ¿de dónde proviene el carácter y la actitud? Proviene de la fe, de nuestro sistema de creencia. Siempre lo he entendido así, porque no hay forma de desarrollar el carácter en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, si no se desarrolla la fe. No somos lo que decimos. Escucha, iglesia, no somos lo que decimos. Carácter, actitud, ¿qué es? No es lo que digo. Mucha gente dice yo soy esto, pero son otras cosas. Si eres un líder dentro de la iglesia, pero fuera de ella no
No eres un líder, eres un actor. Y de actores se está llena la iglesia. Gente que viene y actúa en el púlpito. Gente que viene y cantan como ángeles y viven como demonios, actúan en el púlpito. Gente que ama las multitudes y aborrecen a los individuos. De actores se está llena la iglesia. De actores están llenas las televisoras. Así que no es carácter ni actitud lo que yo aparento. Jesucristo, hablando de esto, decía: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo, asombrado de la capacidad teatral de la gente? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así que actitud no es lo que yo aparento, es lo que realmente soy. Tampoco es actitud lo que yo sé. Escuche, no es lo que yo sé. Las iglesias certifican a alguien, hacen un curso de ujier, eres ujier. Hacen un curso de pastor en instituto bíblico, eres pastor. Hacen un curso de diácono, eres diácono. Hacen un curso de liderazgo, eres líder. Porque la iglesia está haciendo lo mismo que hace el mundo. Las universidades certifican conocimiento. Pasas por un proceso de entrenamiento y eres ingeniero. Pasas por un proceso de entrenamiento de tantas horas de clase y eres médico. Pero yo pregunto, ok, podemos certificar el conocimiento, pero ¿quién certifica carácter? ¿Quién certifica actitud? ¿Qué es lo que hace que un hombre tenga herencia? ¿Qué es lo que hace que una iglesia tenga herencia? Porque dice la palabra de Dios que entre tanto que eres niño, en nada difieres del esclavo, aunque eres señor de todo. Sino que tu herencia va a estar en manos de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta que alcances madurez. Así que la madurez no es lo que yo sé. Madurez, gloria a Dios, es lo que se desarrolla en mi vida, producto de un proceso con el Espíritu Santo de Dios, para llegar a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Eso es madurez y es carácter, iglesia. Y es lo que Dios le ha estado dando a esta iglesia durante varios años, y que decimos: Señor, y a veces no entendemos la respuesta de Dios, porque a veces estamos orando: Señor, dame herencia, y viene Dios y nos mete en la lavadora para que dejamos de ser niños. Nos mete en el horno de fuego para dejar de ser niños. Nos mete en el pozo de los leones para dejar de ser niños. Y ahí nos quejamos. Y Dios dice: esa es la respuesta a tu oración. Señor, dame dinero. Pero el dinero no se le da a niños. Entonces Dios te mete en la prueba para hacerte madurar. Dios te mete en el horno para hacerte madurar. Estamos en el horno, gloria a Dios, para madurar, para recibir la herencia. Estamos en el pozo de los leones porque Dios nos metió, gloria a Dios, porque nos escogió para una herencia. Los procesos que estás pasando te están trayendo madurez y carácter para ser escogido para una herencia. Oh, gloria a Dios. Vea los procesos de Dios con Daniel. No era nadie hasta que entró en el horno de fuego. Creció un poco. Y era uno más de todos los gobernadores. Había muchos y él era uno de ellos. Cuando entró al pozo de los leones, era un gobernador más. Cuando salió, se convirtió en el segundo después del rey. ¿De dónde sales? De ahí. De ahí sales, gloria a Dios, a una herencia del pozo de los leones. De ahí sales a una influencia mayor. De ahí sales a un reinado, gloria a Dios. Porque es en el lugar donde Dios nos procesa. Iglesia, ¿está siendo procesada? Yo puedo levantar todos los pies. Y si tuviera más manos, las levantara todas. Porque, oh, gloria a Dios, ¿cómo nos han dado? Yo digo que al estado Carabobo parece que le caen las 7 plagas de Egipto, de Carol chiquita. Justamente en nuestro estado. A darse cuenta. Me fui para México peleando con el demonio ese de la fiebre esa, ¿cómo se llamaba? No sé qué cosa. Eso mismo. Después llego, crisis de agua. Ahora crisis eléctrica. Ah, Dios, pero ¿qué pasa, Señor? Y con este estado. Pero yo sé de dónde viene. Y yo digo, Dios nos escogió. Porque vamos a madurar como ningún otro. Oh, gloria a Dios. Así que Dios pone a estos hombres de Dios. Dios pone, como me puso a mí hoy, para hablarle de este mensaje, para que la iglesia alcance la unidad de la fe, para que desarrolle el carácter. ¿Por qué digo que el carácter proviene de nuestro sistema de creencia? ¿Por qué digo que el carácter proviene de tu fe? Precisamente por esto.
La Biblia dice que el justo está confiado como un león. ¿Qué hace que el justo tenga confianza como un león? ¿Qué hace? Su fe. Vamos a hablar entonces del león. ¿Qué le da confianza al león? ¿Por qué la Biblia compara al león con la confianza? ¿Qué hace que el león se sienta confiado? Vamos a ver, vamos a analizar esto. ¿Qué hace que el león tenga tanta confianza y duerma tranquilo sin temor de que lo muerda por el trasero una hiena? ¿Qué hace? Su tamaño. El elefante más grande. Su fuerza. El rinoceronte tiene más fuerza. Porque es muy pesado. Porque es muy alto. La jirafa más alta. Porque es muy inteligente. Tiene muchos títulos universitarios. El mono es más inteligente que el león, para que sepa eso. El mono. Pero el mono no tiene la confianza del león cuando está en el piso. ¿Me está oyendo? Entonces, ¿qué le da confianza al león? ¿De dónde viene su confianza? ¿De dónde viene? ¿De su peso? ¿De su intelecto? ¿De sus títulos? ¿De su altura? ¿Porque es muy grande? No. Hay muchos animales mejores que él. Más inteligentes, más fuertes, más altos y más grandes. ¿Pero quién es rey? ¿Pero quién es rey? ¿Qué hace que el león esté confiado? Su actitud, su carácter. Él cree que él es león, que él es rey. Es el sistema de creencia del león. Él cree que él es el rey. Y eso es lo que le da a él reinado, precisamente el creer. ¿Ves la diferencia? ¿De dónde proviene su actitud de creer? ¿De dónde va a provenir entonces tu actitud? ¿De que tienes dinero? No tenemos nada. ¿De dónde proviene nosotros? Vienen días de gloria. ¿De dónde proviene? ¿De nuestra cuenta bancaria? ¿De nuestra economía? ¿De dónde proviene? Así hablan los leones. Así hablan. Tienen una actitud aunque no tienen nada. ¿Se da cuenta? El león no tiene peso, no tiene la inteligencia, no tiene el tamaño, no tiene la altura. Pero el león dice: yo soy rey. Así que su actitud proviene de su sistema de creencia. ¿De dónde viene la actitud entonces que va a tener una iglesia frente a las circunstancias de su fe, de su sistema de creencia? Pablo está diciendo: Dios puso a hombres de Dios en la iglesia para darle carácter a la iglesia, para darle una actitud frente a las circunstancias, para que alcancen una unidad en el carácter. Oh, gloria a Dios. Por eso algunos que son demasiado niños y no quieren madurar se van de la iglesia. Porque no aguantan en estos tiempos el proceso de Dios para su carácter. Por eso que algunos inmaduros e ignorantes no aguantan. Porque son los procesos de Dios para darnos madurez. ¿Qué hace madurar a un niño? Los golpes de la vida. Agarre un niño y póngalo en una cúpula de cristal su hijo. Agárralo y cumple 15 y le sigue lavando la ropa interior a la muchacha. Y cumple 30 y le sigue cocinando y la sigue atendiendo y la sigue. Y cumple 40 y la sigue atendiendo así. ¿Sabe lo que le voy a decir yo a usted? Que lo despido como papá o como mamá, no sirve para nada. Así que los golpes la van enseñando. Me fui con mi esposa unos días a México, que teníamos un compromiso de predicar allá, y me la llevé porque íbamos a cumplir justamente en esa fecha nuestros 22 años de casado. Me la llevé. Y siempre que viajo solo, pero me la llevé, primera vez que va conmigo. Y se quedaron las chiquirras, que no están tan chiquirras, solas. No solas, las dejé con mami, la pastora, y con papi. Así que estaban bien, pero estaban las dos: no te vayas, no me dejes sola. Y yo le decía a la mamá: déjela, porque esa es la forma. Tienen que aprender a ser independientes de sus padres. Tienen que aprender porque para eso van. Y la dejamos solo 7 días. Y después que decían que no iban a poder sobrevivir sin nosotros, ahí están vivitas, ahí la veo. Eso les da formación, les da carácter. Les da formación, carácter.
Cuando pasa por las cosas, a veces una viene de la universidad, papá me pasó esto, papá me pasó aquello. Todo eso es parte de su formación. Formación no es solamente que te vaya bien, formación también es pasar por cosas y atravesar por cosas, y eso también es fe. Fe no es nada más ser librado de algo, fe también es pasar por algo y salir en victoria. Así que pasan por cosas que le van formando carácter, pasan por situaciones que le van formando carácter, pasan por cosas solas donde su papá y su mamá no están y le van formando carácter. Así que la iglesia tiene que ser igual. Va pasando cosas y muchas veces un cristiano me decía: pastor, vengo aquí, es que tengo días que no siento a Dios. Y por eso Dios no está contigo. Pero si cada vez que busca a Dios se le paran los pelos, así no va a desarrollar fe. Porque ¿quién no cree en Dios así? Si cada vez que ando con los pelos parados y una experiencia todo el tiempo. Desarrolla fe es cuando tú oras y no sientes a Dios, pero crees que le hay. Porque ¿qué dice que es la fe? Dice la Biblia que hay que creer que Dios le hay y que es galardonador. Tienes que creer que Dios está allí, aunque no lo sientas y aunque no lo veas. Así que Dios muchas veces, para aumentar nuestra fe, nos exime de ciertas experiencias donde se nos paran los pelos y parece que estuviéramos solos y parece que nos ha abandonado. Es para desarrollar tu fe. Amén. Para que aprendamos a ser fuertes en la soledad y a desarrollar soledad con Dios. Así que Dios nos pasa por muchos procesos, y esos procesos nos va dando madurez, nos va dando carácter, como nuestros hijos van experimentando procesos. Un día estuvieron sin su papá y sin su mamá porque por esto y por allá, le van preparando para algún día salir de casa, para algún día casarse y hacer su vida, para algún día no estar bajo el techo todo el tiempo de su papá y de su mamá. Los procesos los van preparando para eso. Pero si un padre les hace una burbuja, los daña. Si Dios, como buen papá, le hace una burbuja a usted, lo daña. Va a ser, tú sabes, ese mongolicón. No. Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia gloriosa. Y el Espíritu Santo le va a presentar a Jesús una iglesia gloriosa, madura, con carácter. Así que usted entiende entonces por qué estamos aquí. Porque llegó la época, gloria, donde el esposo va a desposar a la esposa. Y se necesita que la esposa tenga cierta madurez para el esposo. Y en este tiempo final, el Espíritu Santo está haciendo un buen trabajo, por lo menos con nosotros. Yo puedo decir que buen trabajo, Señor. Porque mire, Señor, el mismo pastor Paco que comenzó hace 7 años es el mismo que está aquí. Sí, he perdido unos pelos en la cabeza. Sí, porque yo no soy como mi papá. Tiene una fe. Ese mundo después está cayendo y está cantando un coro. Y el mundo después está cayendo y yo estoy orando. Porque si no oro, me va toda la fe. Pero papá es el que canta en medio de la tormenta. Y yo en medio de la tormenta oro para no perder la fe. Y papá en medio de la tormenta canta alabanzas a Dios con su tranquilidad. Y yo tirado de cabeza orando para no perder la fe. Así somos, cada uno en su nivel de fe, cada uno en sus procesos. Y Dios nos va formando. Hasta que Dios dice ya, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y cuando Dios dice ya, la iglesia recibe herencia. Y prepárate, iglesia, gloria a Dios. Prepárate. Porque somos la iglesia de Cristo, real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios. Y Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Estarás encima y no estarás debajo. Es que esas son las promesas más bonitas. Cuando nos vamos a ver cómo la heredas, es que viene esto que le estoy diciendo. La promesa bonita: herencia, riqueza, dominio, gobierno. Todo el mundo quiere eso. La corona de Jesús, todo el mundo la quiere. ¿Y la de espina? Primero viene la de espina, después la de oro. Así que la de espina nos da la madurez. Nos está dando madurez ahora Dios. Nos está creando carácter al liderazgo. Le está creando carácter a la iglesia. Está Dios probando al liderazgo de la iglesia completico. Probándole lealtad, probándole fidelidad, probándole si siguen creyendo a Dios cuando no hay nada por qué creer.
Cuando el pastor dice vienen días de gloria, el dólar subió a 90 y mañana subirá a 600. Entonces comienzan otros por allá. Eso es eslogan, esos son frases motivacionales, eso es esto. Que digan lo que digan, seguiremos diciendo lo que Dios dice, vienen días de gloria. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios en esperanza contra. Así que lo que se ve, ¿para qué creerlo? Cuando no se ve es cuando se ejerce fe. Cuando decimos vienen días de gloria y la cosa se pone peor, entonces allí es que crecemos. Allí es que tú tienes que decidir si lo crees o no. Y ahí viene la prueba de tu lealtad a tu fe y a la palabra que has recibido. Porque aquí es fácil decir amén. Cuando mañana o pasado mañana habla el Dollar Today, ahí es que vas a tener que tener fe. ¿Entiendes? Yo quisiera, no sé, crear una aplicación verdecita así igualita, pero que cuando se abra diga un salmo. Para que cuando la gente está todo el tiempo revisando eso, para que le salga el salmo. Para el que cree. Eso fue lo que Jesús le decía a sus discípulos. Que tu sistema de creencia te pueden dar una herencia. Que tu sistema de creencia te dan una actitud, te dan un carácter. Porque Jesús le decía a sus discípulos, si ustedes pueden creer, todo les será posible. Porque el que cree tiene una actitud. ¿Qué hizo? ¿Qué le dice Dios a Josué? Cuando muere Moisés, estaba temblando, murió mi líder, estamos solos ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no tengo experiencia, soy joven. Mira que te mando, que hagas un curso de diácono. Mira que te mando, que hagas un curso de pastor. Necesito entrenarte el intelecto. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué es eso? Intelecto, eso es conocimiento. No, eso es actitud. Esfuerce y sea valiente, es actitud. Esto no es conocimiento. Dios no demandó conocimiento, Dios demandó actitud. Lo que te pido es que tengas la actitud de un león. Lo que te pido es tener actitud. El que tiene actitud tiene llamado. El que tiene actitud Dios lo escoge. Por eso Dios escogió a Josué. Era joven, pero tenía actitud. La actitud no está en la edad, iglesia. El carácter no está en la edad. Hay gente vieja con la madurez de un niño. Y hay jovencitos con la madurez de un viejo. Yo los he conocido. Amén. Gente que tienen 10 años en la iglesia tengo y tienen la madurez de uno de un mes. Pero hay uno de 3 meses que tiene la madurez del de 10 años. Entonces no se trata de edades, no se trata de tiempo en la iglesia, se trata de carácter y madurez. Hay algunos que no entienden. Mira, este llegó nuevo, mira ya dónde está. Y yo que tengo 5 años, mira dónde estoy. Bueno, madura. En vez de criticar al pastor, madura. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Están aprendiendo? Y llevo 2 versos. Hasta que todos lleguen al conocimiento, sí. También es importante formar a la gente doctrinalmente. No podemos caer en un extremo. Todo es nada más el Espíritu Santo. Todo es nada más imparticiones espirituales. No. Necesario también conocimiento, doctrina. Claro que sí, pero la iglesia se quedó nada más con la doctrina y se olvidó de la fe. Y se olvidó de formar gente en el carácter. Y cuando tú descuidas la fe y descuidas formar carácter y te dedicas a nada más a formar a la gente intelectualmente, escuchen líderes, escuchen pastores, a formarlo doctrinalmente, entonces estás formando a potenciales enemigos de tu propio ministerio. Porque ¿quiénes fueron los peores enemigos de Jesús? Los más intelectuales, los maestros de la ley, los eruditos, los fariseos, los que más sabían conocimiento, fueron los peores enemigos de Jesús. Así que entrenar intelectualmente a la iglesia sin bregar con su carácter es formar potencial enemigos de la cruz de Cristo, pues son fácilmente engañados. Necesitamos formarle carácter a la gente. Miren lo que alguien sin carácter con un don, qué peligroso es. Que a alguien le entrenemos su don. Venga acá, tienes el llamado a líder. Eso es un don, es un llamado. Y le empiezo a dar doctrina, y le empiezo a dar formas y maneras, y le empiezo a entrenarle el intelecto y no brego con su carácter. Miren lo que va a pasar. Así pasó con Sansón. Tremendo don, tremendo llamado. Tenía el llamado a libertar un país.
¿Y qué don le dio Dios para su llamado? La fuerza. Agarraba las puertas de una ciudad, se las ponía en el lomo y las ponía en la cumbre de un monte. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo en la noche? Estaba acostado con una prostituta. Tenía tremendo don, tremendo llamado, no tenía carácter. Usted no ha escuchado de gente que predican pero como el cielo, pero viven y no se ha decepcionado de gente así. Usted no ha escuchado también, no ha visto gente que tiene tantos títulos universitarios y son fracasados. Tienen mucho conocimiento intelectual, pero tienen un mal carácter, una mala actitud, una actitud todo el tiempo negativa y todo va a salir mal. Por eso no avanzan. No podemos solamente pensar que con la doctrina, que solamente entrenando caracteres, que solamente entrenando intelectualmente a la gente, con eso basta. Tenemos que combinar lo que la Biblia dice allí. Tenemos que combinar el carácter que viene a través de una posición de fe en la gente, a través de la fe. Crearles carácter a la gente y a la vez también bregar con su conocimiento, enseñarles la Biblia, enseñarles la palabra, enseñarles doctrina, enseñarles liderazgo, enseñarles el oficio de un servidor, el oficio de un músico. Claro que sí, el conocimiento es un activo importante en la vida de un líder. Pero tenemos que bregar también con lo que el Espíritu Santo hace, el carácter. Y eso lo hace el Espíritu Santo y verdaderos mentores. Por eso Pablo lo dice, Dios puso gente así para desarrollar carácter y entrenamiento en la gente, para entrenar el intelecto y entrenar el corazón. Ambas cosas. ¿Para qué necesitamos estas dos cosas? A través de los hombres de Dios. Para ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, gloria a Dios. O sea, está hablando no de crecimiento físico, sino espiritual. De crecimiento en el carácter. ¿Y para qué tienes que crecer en el carácter y en el conocimiento, en ambas cosas? Para que ya no seamos niños. ¿Te das cuenta? Un niño no hereda, el adulto hereda. Para que ya no seas un niño. Y el niño no va a heredar. Y no solamente un niño no hereda. Un niño es fácilmente engañado. Aquí lo dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Por estrategias por estrategias de hombres que para engañar emplean con una astucia las artimañas del error. Esos son demonios que entran en la iglesia y tienen unas estrategias. El diablo tiene años estudiando el comportamiento humano, tiene siglos, sabe cómo engañarte. Así que con mucha estrategia va a emplear las artimañas del error. El diablo sabe que un cristiano que conoció a Jesús no se puede apartar del camino. El diablo no va a tratar de apartarnos, va a tratar de desviarnos, es diferente. Apartarse y desviarse son dos cosas diferentes. Así que a través de estrategias de hombres o estrategias de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, el diablo te puede desviar de tu llamado y de tu propósito. Así que veamos no a los que tienen un don, veamos a los que tienen testimonio. Usted puede meterse por cualquier hoy red social y puede ver un escrito bonito de alguien, pero ¿usted lo conoce? Ahora le pregunto, ¿usted conoce a su pastor? ¿Tiene tiempo con su pastor? ¿Su pastor tiene cuántos años con la misma mujer? ¿Y usted sabe que el que está en internet le conoce a la mujer? ¿Sabe si tiene cuántos años con la misma mujer? No sabe su vida. Pero entonces viene y le dice cualquier cosa y es lo que dice el que está en internet. Pero el que tiene años dándole un fruto, cuando Jesús dice por el fruto lo conoceréis, no por lo que escribe, no por lo que predica, no por lo que dice, sino también por su fruto, lo que muestra. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre de Dios pastoreando esta iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene este hombre de Dios recorriendo el país? ¿Cuánto tiempo este hombre de Dios tiene desgastándose a él y desgastándose a suyo? Testimonio, iglesia. Y eso es lo que hay que ir. Isaías decía, a la palabra y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. ¿Entiende? Por eso es que es difícil que alguien que ha desarrollado carácter y tiene palabra, lo engañen. Pero al que no, lo engañan. Al que tiene mucho intelecto, pero no carácter, lo engañan.
Pero el que tiene ambas cosas no puede ser engañado, porque el Espíritu Santo siempre es el que forja el carácter. Y el que ha desarrollado carácter tiene el Espíritu Santo. El que ha desarrollado intelecto no necesariamente necesita el Espíritu Santo. Cualquier libro te puede dar doctrina. Cualquier libro que leas te puede dar conocimiento. Pero carácter necesitas al Espíritu Santo. Lo necesitas. Y verdaderos hombres de Dios, como dice Pablo aquí arriba, verdaderos apóstoles, verdaderos maestros, verdaderos. No a cualquiera que consigues por internet. Amén. Amén. Yo le decía a algunos pastores ahora en México, hay que tener cuidado a quienes seguimos en nuestras redes sociales como pastores. Tenemos que tener cuidado a quienes sigues en tus redes sociales. Métase en las redes sociales de su pastor, Javier Bertucci, vea cuánta gente sigue. Usted va a conseguir 5 seguidores en Twitter, 7 seguidores, 10 seguidores. Y métase en la mía, igualito. Poca gente a quien sigo. Porque yo no voy a seguir a todo el mundo. Yo me alimento de la gente a quien sigo. Yo me alimento de lo que veo. Y yo me voy a alimentar de gente que sé su testimonio, que sé su vida, que sé con quién vive, sé su esposa, sé quiénes son sus hijos. En eso sí me alimento porque sé quiénes son. Yo no me puedo alimentar de todo lo que brilla. Porque la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, brilla. Y no todo lo que da brillo es Dios. ¿Me entiende? Así que tenemos que tener cuidado. Inclusive Dios puede ser Dios y no brilla. Amén. Jesús puede ser Dios y no brilla. Así que no podemos estar pendientes del brillo. Escúcheme, líderes, pastores. Jesús hizo algo asombroso. Y aquí voy a terminar. Jesús viene y está con sus discípulos y agarra 3 nada más. 3 discípulos. Se va con ellos a un monte alto, lejos de todo el mundo, lejos de las multitudes. Y se transfigura. Dice que brillaba. Iglesia, se escondió de la gente, se escondió de las multitudes para brillar. Hoy los hombres de Dios quieren brillar delante de las multitudes, cuando mi Señor Jesús más bien brilló, gloria a Dios, en secreto. Y cuando brilló, los apóstoles dijeron, bueno, Pedro, que siempre era el salido, tú sabes que daba ideas, vamos a hacer unas enramadas aquí, unas casitas, para que te quedes brillando todo el tiempo, Señor. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Terminó y le dijo, vamos a bajar. Y cuando bajaron se consiguieron un endemoniado gadareno y lo liberó. Porque no podemos vivir como hombres de Dios para brillar. Tenemos que vivir para servir. Hay una enseñanza en eso que Jesús subió al monte. Hay una enseñanza por qué brilló en secreto. Y hay una enseñanza por qué volvió a su humanidad que no brillaba tanto para seguir sirviendo. Una enseñanza para nosotros los hombres de Dios. Una enseñanza para el liderazgo. Aprender, gloria a Dios, a brillar en secreto y a servir en público. ¿Está escuchando, iglesia? A servir en público. Pero la gente quiere brillar en público y servir en secreto. Porque no se les ve el servicio por ningún lado. Amén. Yo creo que vienen días de gloria. Yo creo que viene un carácter a la iglesia que le va a dar una herencia. Yo creo, gloria a Dios, que vienen bendiciones del cielo pronto, porque estamos pronto por salir de este tiempo de prueba. Yo creo que las palabras de Pablo a la iglesia, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz. Hoy, gloria a Dios, está más cerca que cuando creíste. Iglesia, escúcheme bien, la noche oscura está por terminar. Está por terminar. Y usted que aguantó, usted que se quedó, usted que no renunció a la fe cristiana, usted que no renunció a seguir congregándose y buscando a Dios, usted que no renunció a su fe, maduró en ese proceso. Y ahí cuando Dios lo escoge, y ahí cuando se acaba el tiempo del llanto y viene lo que dijo David, me ceñiste de alegría, por lo cual te alabaré a ti, oh roca mía y esperanza mía, porque has cambiado mi lamento en baile. Gloria a Dios.